¿Alguna vez has sentido que la carretera de la vida te ha llevado a un lugar que nunca imaginaste? Que un encuentro inesperado puede cambiarlo todo. ¡Ay, mis amigos del foro! ¡Qué gusto estar aquí! Leyendo sus historias y sintiendo esa energía que solo encontramos en quienes ya han dado vuelta a la página y han empezado un nuevo capítulo. Mi nombre es Adán Rocha, y si hay algo que conozco bien es la carretera. 52 años de vida, más de 20 de ellos al volante de un armatoste, cruzando este México de punta a punta, desde el polvo de Baja California Sur, en la Federal 1, donde el desierto se encuentra con el mar, hasta la sinuosa 57 que corta el corazón de nuestro país, por el centro e incluso por los tramos solitarios de la 200 en la costa del Pacífico. Creía que lo había visto todo, que conocía cada curva, cada loma, cada bache. Creía que nada más podía sorprenderme. Mi vida, antes de que todo pasara, era como la de muchos otros traileros. Rutina, la nostalgia de la casa, la carretera como mi segundo hogar, dificultades. Esas las encontramos en cada caseta de cobro, en cada llanta ponchada, en cada vez que el dinero escasea y la familia lo necesita. Ya perdí la cuenta de cuántas veces tuve que dormir a la orilla de la carretera, con el estómago rugiendo y la cabeza llena de preocupaciones. La vida de camionero es dura, pero uno se acostumbra, se hace de una coraza, pero en el fondo sentía que algo faltaba. ¿Saben? Una pieza en el rompecabezas que nunca lograba encajar. Antes de seguir, suscríbanse al canal. Más del 70% de las personas que ven los videos no están suscritas. No se pierdan más historias que pueden transformar su vida. Suscríbanse ahora y activen las notificaciones. Ahora, prepárense para conocer la historia de superación de un caballo que, con valentía y perseverancia, venció obstáculos inmensos. El cambio empieza con la decisión de actuar. Empecemos. Y fue una noche de esas, fría a más no poder, allá por la Panamericana, que todo empezó a cambiar. Venía de Oaxaca la carga de artesanías bien apretada en la caja, y la soledad me abrazaba fuerte. Las luces del tablero eran mi única compañía, y el rugido del motor, la banda sonora, la carretera oscura, parecía tragárselo todo. Era uno de esos tramos interminables donde uno solo ve la luz de la luna y las estrellas, poca alma viviente. De repente, allá adelante, una figura a la orilla de la carretera. Un hombre, medio extraño, debo confesar. Estaba parado de espaldas a mi camión. Parecía que no le importaba el viento helado o el peligro de estar ahí. El capuchón de un poncho le cubría la cabeza y la silueta parecía mezclarse con la oscuridad. Casi pasé de largo, pero algo me hizo bajar la velocidad. Frené suavemente y el polvo que se levantó del suelo envolvió el camión. La bocina, un toque corto. El hombre se giró despacio y pude ver su rostro bajo la luz tenue de los faros. No era un rostro común. Tenía una paz, una serenidad que nunca había visto antes. Parecía salido de un cuento antiguo o de uno de esos alebrijes que uno compra en las ferias. Los ojos profundos me miraron sin decir una palabra. Abrí la puerta del copiloto. «Súbase, amigo, la noche está fría». Él no dijo nada, solo subió, sentándose en el asiento como si ya me conociera desde hace años. El olor a tierra mojada y algo parecido a incienso invadió la cabina. Su silencio era extraño, pero no era incómodo. Era como si su presencia llenara el espacio, y yo me sintiera inexplicablemente tranquilo. Empecé a conducir de nuevo, y el motor volvió a rugir. Yo, que soy de hablar hasta por los codos, me encontré sin palabras. El hombre a mi lado no hizo ademán de iniciar conversación, solo miraba la carretera, como si viera algo más allá de lo que mis ojos cansados podían ver. Fue ahí cuando pasó la primera cosa rara. «Adán», dijo con una voz ronca, casi un susurro, pero que me puso la piel de gallina.
Tu camino es largo, pero no estás solo. Se me cayó el alma a los pies. Yo nunca había visto a ese hombre en mi vida. No le había dicho mi nombre, no había hablado nada. ¿Cómo lo sabía? El susto me hizo desviar un poco la mirada de la carretera. Cuando volví a mirar a un lado, el asiento del copiloto estaba vacío. Vacío. Mi corazón se disparó. Juro que no lo vi abrir la puerta, ni bajarse, ni nada. Simplemente desapareció. El sudor me escurrió por la frente y el camión se tambaleó un poco en la carretera. Pisé el freno. Detuve el armatoste en el arcén y miré hacia atrás. Nada. Solo la oscuridad y el eco de mi propio susto. Lo que quedó en el asiento, además del vacío, fue un crucifijo. Pequeño, rústico, parecía hecho de ramas secas y atado con un cordel gastado. Una reliquia, pensé. Algo que pudo haber venido de un tiempo muy antiguo, incluso antes de que mis abuelos nacieran. Lo tomé en la mano. La madera estaba fría, pero una energía extraña, casi un calorcito, se esparció por mis dedos. Allí, en medio de la nada, bajo un cielo cuajado de estrellas, me sentí pequeño y al mismo tiempo parte de algo mucho más grande. ¿Era un milagro? ¿Una advertencia? Encendí el camión de nuevo, pero la cabeza me daba 1000 vueltas. El resto del viaje fue un borrón. Llegué a casa exhausto, pero el crucifijo estaba ahí, en la palma de mi mano, real. Mi esposa, María, me miró con la preocupación de siempre, preguntando si había comido bien. Solo pude balbucear algo sobre un cansancio absurdo, sin valor para contar lo que había sucedido. Esa noche, el crucifijo quedó en mi mesa de noche y apenas pude dormir. La imagen del hombre y sus palabras resonaban en mi cabeza. En los días siguientes, la escena se repetía en mi mente. La voz ronca, el Adán que me hizo saltar. La desaparición repentina. Empecé a investigar, a preguntar en las villas por donde pasaba. ¿Han visto a un hombre así, vestido con poncho, medio misterioso? Muchos me miraban raro, otros se encogían de hombros, pero algunos, los más viejos, los ejidatarios con sus manos callosas por la tierra, los viejos con sus ojos sabios, esos sí tenían algo que decir. Me contaron sobre la leyenda del hombre del silencio, una figura casi mítica que aparecía en las carreteras más solitarias, probando el alma de los viajeros. Decían que era un curandero errante, un protector de los caminos, que se manifestaba a aquellos que necesitaban una señal, una dirección. Su historia era como un susurro del viento, siempre presente, observando. Empecé a creer que el crucifijo no era solo un objeto, sino una prueba, un llamado. Mi jornada de trabajo se volvió una peregrinación. En cada parada buscaba más información. En un boteco en Sonora, un tipo me habló de Elías, otro camionero que tenía visiones. Él transportaba almas, no solo carga, dijo el hombre, con un brillo extraño en los ojos. Elías tenía un cuaderno, una especie de diario, donde registraba sus experiencias místicas. Un verdadero libro de la vida para nosotros, traileros, completó, casi como los códigos aztecas. Quería encontrar ese diario. Sentía que ahí estaría la clave para entender lo que me estaba pasando. La búsqueda me llevó por caminos que no conocía, me hizo parar en lugares que antes solo cruzaba, y fue así como un día, en una gasolinera en Culiacán, una anciana me entregó un cuaderno. Era de Elías, dijo. Lo dejó aquí. Pidió entregarlo al primer trailero que preguntara por él con fe en la mirada. El cuaderno era viejo, las páginas amarillentas. La letra de Elías, apretada, contaba historias de encuentros con figuras extrañas, de presagios, de una fe que no lograba explicar. Hablaba de un aralto, un falso predicador, un lobo con piel de cordero que manipulaba la fe del pueblo. Se me encogió el corazón. Las piezas empezaban a encajar. Mi encuentro, el crucifijo, las leyendas y ahora ese tal aralto.
A cada línea que leía del diario de Elías, más sentía que mi propio camino se cruzaba con el suyo. Describía lugares, situaciones e incluso personas que parecían sacadas de mis propias experiencias. Elías alertaba sobre la manipulación, sobre la oscuridad que se esconde bajo la capa de la fe. Decía que el aralto era un peligro, un charlatán que se aprovechaba de la buena fe de la gente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentía que ese diario no era solo un relato, sino un mapa, una advertencia. El hombre del silencio me mostró el camino, y Elías me dio las herramientas para desentrañar el misterio. Necesitaba actuar. No podía seguir parado viendo cómo las cosas sucedían. Ese falso profeta necesitaba ser desenmascarado. Mi fe, antes adormecida, estaba despertando, y con ella una valentía que no sabía que tenía. La carretera, que antes era solo mi sustento, ahora se convertía en un camino de redención. No era solo sobre mí, era sobre proteger a la gente sencilla, a aquellos que como yo creían en milagros y se aferraban a la fe. La búsqueda de Aralto se convirtió en mi nueva misión, y sabía que no sería fácil, pero el crucifijo en mi cuello, el mismo que el peregrino me dejó, me recordaba a cada latido del corazón que no estaba solo. Fue entonces, mientras conducía rumbo al norte, que el destino me puso en el camino de Raquel. Estaba parado en un pueblito, a unos kilómetros de la carretera 45, cerca de Fresnillo. El sol castigaba, y yo estaba tomando un refresco bien frío en una tiendita. De repente, una mujer apareció corriendo por la calle de tierra, descalza, con el cabello despeinado y los ojos desorbitados de miedo. Estaba desesperada, parecía que acababa de salir de una pesadilla. Se topó conmigo, casi se cae, y yo la sostuve. Temblaba. «Señor, ayúdeme, por favor», suplicaba la voz ahogada por el llanto. «Huí de ahí, me van a atrapar». Yo, que soy padre, sentí un nudo en el pecho. Le pregunté quiénes eran ellos, pero ella solo lograba repetir: «El profeta. No es quien dice ser, es el aralto». Se me heló la sangre. Ahí estaba ella, la pieza que faltaba en mi rompecabezas, la confirmación del diario de Elías. Llevé a Raquel a mi camión. Le di agua, y ella, poco a poco, se fue calmando. Contó que vivía en una comunidad apartada, liderada por un hombre que se autoproclamaba profeta, un tal Aralto. Él prometía salvación, curaciones, pero en realidad manipulaba a la gente, les robaba y hacía cosas terribles con las mujeres. Raquel había logrado escapar y estaba huyendo. Su historia era de terror, espeluznante, y confirmaba todo lo que Elías había escrito. No se podía dejar eso impune. Yo, Adán Rocha, que antes solo pensaba en transportar carga, ahora tenía una misión mayor. Mi fe ya no era solo la fe del camionero que pide protección en la carretera, era una fe que me impulsaba a actuar, a luchar contra esa oscuridad. Decidí que ayudaría a Raquel, cueste lo que cueste, pero sabía que solo sería difícil. Fue entonces cuando me acordé de Lorenzo. Él era un comandante valiente, un policía retirado que conocía de antes, un hombre íntegro que siempre luchó por la justicia. Vivía en un rancho cerca de Zacatecas. Conduje hasta allá con Raquel, rogando para que pudiera ayudarnos. Lorenzo nos recibió con la sabiduría de un viejo, escuchando la historia de Raquel con atención, el rostro serio. Lorenzo no dudó. «Ese tal Aralto es un charlatán, Adán. Necesitamos desenmascararlo». La idea era sencilla pero arriesgada: grabar el testimonio de Raquel. Ella, a pesar del miedo, aceptó. Su voz temblaba, pero cada palabra estaba llena de una valentía que yo nunca había visto. Lorenzo llamó a una radio comunitaria amiga, de esas que llegan a los rincones más aislados de México. La voz de Raquel, grabada, resonó por las ondas de la radio. Contó todo: los abusos, las mentiras, la manipulación. Fue como un corrido de honor y justicia siendo cantado en las radios del pueblo.
La denuncia se extendió como fuego en el desierto. La gente, que antes estaba bajo el hechizo de Aralto, comenzó a cuestionar. La guerra florida entre la verdad y la manipulación estaba declarada. La reacción del falso profeta no tardó. Sus hombres, un puñado de brutos ciegos por la lealtad o por el miedo, comenzaron a buscarme. Recibí amenazas. Mi camión fue dañado. Pero no estaba solo. La hermandad de los traileros, unidos como una sola familia de asfalto, se levantó en mi apoyo. Mensajes de solidaridad, llamadas, incluso algunos vinieron a protegerme. La fuerza de la carretera estaba conmigo. Las denuncias anónimas, las informaciones que se transmitieron por la radio, los susurros del viento, como Elías los llamaba, llegaron a los oídos correctos. La Policía Federal, alertada por Lourenço y por la repercusión en la radio, finalmente actuó. Fue un día de tensión. Yo estaba con Lourenço y algunos compañeros traileros cuando los hombres de Aralto vinieron a confrontarme. El ambiente era pesado, pero antes de que la situación empeorara, las sirenas cortaron el aire. Patrullas de la Policía Federal llegaron y el cerco se cerró. Aralto y sus secuaces fueron tomados por sorpresa. No hubo resistencia. El falso profeta, que se creía por encima de todo, no pudo escapar del castigo divino. Ese día marcó el fin de su reinado de mentiras y el inicio de una nueva fase para todos nosotros. La detención de Aralto fue un alivio inmenso, para mí, para Raquel, para la comunidad. Fue como si un peso enorme se quitara de nuestras espaldas, un sol naciendo después de una tormenta sin fin. Ver a ese hombre que se creía tan poderoso, ser llevado por la policía, me dio una sensación de justicia que nunca había experimentado. Elías, donde quiera que estuviera, estaría orgulloso. Él veía, él sabía, y ahora la verdad finalmente prevalecía. Raquel, con la valentía que me inspiró, encontró un nuevo hogar y propósito. No solo se recuperó, sino que empezó a ayudar a otras mujeres que, como ella, habían escapado de situaciones similares. Creó un grupo de apoyo, una red de solidaridad, mostrando que hasta de las peores experiencias puede nacer algo bueno, algo transformador. Ella se convirtió en un faro para muchas, y yo tuve el honor de ver esa transformación de cerca. En un acto de respeto y gratitud, y siguiendo un impulso que sentí en lo más profundo, volví a la tumba de Elías. Ese diario, el libro de la vida que me dejó, había sido más que una guía. Era un testamento de fe, un mapa para la verdad. Enterré el cuaderno junto a él, una especie de ofrenda, como quien despide las cenizas de un viejo camino y empieza un nuevo ciclo. Sentí una paz profunda, una conexión con Elías, como si estuviéramos juntos en ese momento. La jornada también me trajo una reconciliación que no esperaba. Mi hijo, con quien tenía una relación algo distante por la vida en la carretera, empezó a verme con otros ojos. Le conté todo, cada detalle de mi aventura. Me escuchó con atención y por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos realmente conectados. La mayor carga que transporté no fue en mis tráileres, sino la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla en mi propia vida y en la vida de alguien más. Y fue así como encontré una fe más profunda y silenciosa. No la fe ciega que Aralto intentaba imponer, sino una fe que venía de la experiencia, de la lucha, de la certeza de que hay algo más grande que nos guía. Es una fe que se conecta con la tierra madre, que me hace ver el milagro en cada amanecer, en cada persona que se cruza en mi camino. La carretera sigue siendo mi sustento, pero ahora es también mi peregrinación, un camino donde el sol siempre vuelve a nacer en el horizonte de México, trayendo consigo la esperanza. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, tu fuerza está dentro de ti.
Como Adán enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Ya superaste algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo la perseverancia te ayudó a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Vamos a inspirarnos unos a otros. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.